Sin tus besos vivo muriendo de amor. Destrozaste el corazón sin ningún temor. Sin tus besos vivo muriendo de amor. Destrozaste el corazón sin ningún temor. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que no me abofeten otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente. Pues un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olvide fácilmente. De la gente, por amor a ti y a tu familia, evitemos más penas y tristezas. Cuidémonos, quédate en casa. Buenas noches amigos, buenas noches amigas de este programa de Al Derecho y al Revés, un programa producido por el portal jurídico Solo Derecho. Una vez más reunidos en esta noche para compartir nuestros conocimientos
conocimientos, nuestro quehacer a diario con toda la comunidad, con todos los profesionales, abogados, nuestros seguidores, amigos que están conectados en este momento en nuestras plataformas. No se olvide, estamos en la página www.soloderecho.com.bo y a Televisión Jurídica www.tv.soloderecho.com.bo, y de la misma forma estamos en YouTube en el canal de Solo Derecho. No se olvide, puedes realizar sus preguntas en el transcurso de lo que va desarrollándose el seminario virtual, y de la misma forma volverse a registrar para obtener los certificados que tengan a la mano. Una vez más estamos en compañía del distinguidísimo colega doctor Carlos Alberto Laguna Calancha, especialista en Derecho de Familia. Doctor, muy buenas noches, bienvenido nuevamente al programa. Buenas noches, estimado doctor Carrillo, y una vez más agradecido por la oportunidad que nos brinda de poder desarrollar un tema tan importante, tan sensible a través de los medios que usted dirige, y esperando que toda la comunidad de abogados, la población en general, puedan de alguna forma conocer los aspectos generales, reitero, de este instituto tan sensible donde el niño es el protagonista. Muchísimas gracias, doctor Carrillo. Muchas gracias, doctor. También damos la bienvenida en esta oportunidad también al doctor Rodolfo Castro Claros, especialista en Derecho de Familia, autor de un libro de los procesos vamos a ver los procesos de guarda, que está en todas las librerías jurídicas. Muy buenas noches, doctor Rodolfo, bienvenido nuevamente al programa. Doctor Rodolfo, le escuchamos. Su micrófono. Doctor Carrillo, como siempre, muy agradecido por la invitación nuevamente. Y estamos pues prestos, doctor Carrillo, para impartir nuestros conocimientos a nuestros colegas abogados, en este caso, sobre el Instituto de la Guarda. Es de ese modo que mi colega, doctor Carrillo, va a dar continuidad a la exposición y conscientemente vamos a absolver algunas preguntas, doctor Carrillo. Muchas gracias. Recordar a nuestros amigos, por favor, sus preguntas, cualquier inquietud que tengan sobre el tema de procesos de guarda, pueden hacerlo en la lista de comentarios de la página Solo Derecho, para que puedan los expositores absorber en la medida en que vayan realizando su exposición. No se olviden que el doctor Carlos Alberto Laguna Calancha y el doctor Rodolfo Castro Claros son los autores del libro que ustedes ven en pantalla, Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en el Proceso de Guarda en el Cuidado del Niño. Una producción que viene ya desde a finales del año pasado y que tiene buena aceptación por el contenido técnico, jurisprudencial, práctico que muestra este curso. Doctor Carlos, ¿dónde pueden encontrar este libro, el libro que ustedes están promocionando, y de dónde también está saliendo esta explicación oral en estos dos seminarios? Muy amable, doctor Carrillo. Sí, el texto pueden hacer la solicitud al teléfono 705-72-978 o directamente pasar por la calle Indaburo 961, oficina número 2. Asimismo, también se encuentra a la venta en los diferentes puntos de venta de libros especializados en materia de derecho. Muchas gracias, doctor. Para empezar, doctor Rodolfo, ¿cómo está el libro? ¿Cuánto se lo vende? ¿Se puede enviar al interior de la República? ¿Cómo están? ¿Cuál es el precio puesto a público, doctor Rodolfo? Claro que sí, doctor. El costo del libro en los puestos de venta y obviamente en nuestra oficina se lo está vendiendo en 50 bolivianos, doctor, y para envíos al interior de
de La Paz a otros departamentos, se lo está vendiendo a 70 bolivianos, doctor, ¿no? Entonces, en el libro también está el número telefónico de la imprenta y también pueden comunicarse al 7721-7021, doctor. Muchas gracias. Vamos a volver con el doctor Rodolfo Castro. Vamos a iniciar este seminario con el doctor Carlos Alberto Laguna. Antes de empezar, doctor, nos ha llegado la primera pregunta y creo que era los últimos temas que estábamos viendo la anterior semana. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre guarda y tutela, por favor? Para empezar y poco recordar lo que estaba pasando en el anterior seminario. Gracias, doctor Carrillo. Precisamente en la primera parte de este pequeño curso denominado el proceso de guarda, habíamos considerado primero tener una definición clara sobre el instituto de la guarda, porque en el momento en que tengamos esa definición clara, tengan, queridos colegas, la certeza de que ya habremos definido algunos problemas. Habíamos también hecho esa diferenciación entre la denominación que tenía este instituto, que muchas veces era llamada tenencia, que no se denomina tenencia porque es un término despectivo, además responde a otra doctrina, a la doctrina de irregularidad del menor, que esta ha sido desarrollada allá por los años 70, 80, ¿no? Entonces, también hacíamos esa diferenciación en el sentido de que muchas personas confunden el instituto de la guarda con el instituto de la tutela. Hay una gran diferencia entre ambos institutos. El instituto de la tutela no amerita esta problemática que a nosotros nos ha motivado a realizar un texto especializado en guarda. La diferencia entre guarda y tutela es que la tutela está más dirigida a una administración, a un cuidado del niño y una administración generalmente de su patrimonio. El instituto de la guarda se lo tramita tanto en la jurisdicción de familia como en el de niñez y adolescencia, mientras que la tutela solamente es tramitada en la jurisdicción de niñez. La guarda puede ser otorgada tanto a los progenitores como a terceras personas, mientras que la tutela no. La tutela solamente se otorga a terceras personas. Por eso se nos extraña que haya esa confusión. Generalmente esto ocurre y no solamente en la jurisdicción ordinaria, también en el común de la población, cuando, por ejemplo, nosotros acudimos a los colegios. Los colegios, alguien tiene que ser el tutor, nos dicen. ¿Quiénes son esos tutores? Generalmente los padres. Los padres no pueden ser tutores. Los padres lo que tienen es la autoridad parental. Y como yo ya les había explicado, cuando existe la crisis matrimonial, la desvinculación de unión libre, recién sale a relucir el instituto de la guarda. Mientras no haya crisis matrimonial, lo que tenemos es autoridad parental tanto del padre como de la madre. Entonces, esa es la diferencia entre guarda y tutela. Con eso voy a comenzar la segunda parte del curso titulado El proceso de guarda, sin antes, queridos colegas, hacer mención a algunos aspectos ya desarrollados anteriormente para tomar directamente el desarrollo de esta segunda parte. Empecemos recordando que el Instituto de la Guarda es un instituto del derecho de niñez y adolescencia, precisamente por esa característica es que se encuentra inserto en el código niña, niño y adolescente. El Instituto de la Guarda no es otra cosa que el cuidado y protección integral del niño, que como nos decía el profesor Javier Martínez Calvo en su texto Guarda y Custodia del Niño, este cuidado tiene que ser un cuidado directo. Tiene que ser un cuidado que implique una convivencia diaria
Con ese concepto, como he mencionado en el anterior curso, ya hemos solucionado un problema, queridos colegas. La guarda no se la realiza a distancia y a control remoto. Un ejemplo, los progenitores que estén privados de libertad, por supuesto que no pueden, no se les puede otorgar la guarda. Después habíamos tomado algunas características de la guarda, la más importante que es provisional la guarda. La guarda solamente se le otorga mediante resolución judicial, por lo tanto, las vías administrativas como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no puede otorgar, no puede modificar la guarda, queridos colegas. Es un grave error y precisamente la jurisdicción constitucional ya tiene una serie de sentencias constitucionales que precisamente aclaran este aspecto, aclaran las atribuciones de la vía administrativa, es decir, en el sentido de que ella no puede modificar ni otorgar la guarda. Después habíamos visto, estimados colegas, los tipos de guarda, que también es importante recordarlos porque en la medida en que nosotros conozcamos los tipos de guarda, vamos a tener un mejor asesoramiento hacia nuestros clientes y por supuesto que no vamos a generar esas falsas expectativas. Existen en Bolivia 3 tipos de guarda. El tipo de guarda exclusiva, la guarda partida y la guarda compartida. La guarda compartida me voy a referir más adelante, es un tema nuevo para el Código de las Familias y del Proceso Familiar. La guarda exclusiva no es otra cosa que el cuidado y protección del niño por parte solo de un progenitor, mientras que el otro accede a un régimen de visitas y tiene la obligación de otorgar la asistencia familiar. La guarda partida ocasionalmente se ve en la práctica forense, pero existe, es cuando cierto número de hijos se queda con un progenitor y el otro con el otro, aunque en el marco del artículo 59 del Código Niño Adolescente existe una restricción de evitar la separación de hermanos, pero también se les va a explicar cuáles son los motivos para llegar a ese extremo. También es necesario, queridos colegas, tener claro que existen 3 procesos por los cuales uno puede acceder a la guarda. El proceso de divorcio, el proceso de asistencia familiar y un proceso propiamente dicho de guarda. Esos son los 3 procesos por los que un progenitor o una tercera persona puede acceder al cuidado y protección del niño. Mi colega Rodolfo Castro ya les he explicado en el anterior desarrollo de este curso que la competencia puede ser ejercida por la jurisdicción familiar o por la jurisdicción de niñez y adolescencia. Cuando existen 2 progenitores que quieren acceder a la guarda, por supuesto que la vía es la vía de la jurisdicción familiar. Cuando es un tercero que quiere acceder a la guarda, como por ejemplo un abuelo que quiere iniciar una demanda en contra de un progenitor, la jurisdicción es la jurisdicción de niñez y adolescencia. O cuando un progenitor quiere acceder a la guarda y demandar en contra de un tercero, que puede ser un abuelo, que puede ser una institución, la jurisdicción también es de niñez y adolescencia. Entonces, ya tenemos ese marco para continuar con el desarrollo de este tema tan importante, sin antes mencionar también otro aspecto que me olvidaba, que la guarda tiene como único criterio rector para ser definida al interés superior del niño. El interés superior del niño, a través de la Convención sobre Derechos del Niño, la misma jurisprudencia constitucional tiene una triple dimensión. Es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Por lo tanto, la guarda solamente puede ser definida en el marco del interés superior del niño.
También hemos explicado, para llegar a determinar el interés superior del niño, ¿qué tiene que hacer la autoridad judicial? Y no es que nosotros nos hemos inventado. Esto está establecido, estimados colegas, en la Convención sobre Derechos del Niño, en la observación general número 14, que nos da los parámetros, que se definen qué. En que primero el juez tiene que evaluar los elementos que le van a conducir a determinar el interés superior del niño. Primero tiene que evaluar. ¿Qué va a evaluar? Los elementos. Esos elementos, queridos colegas, para nosotros son los factores para otorgar la guarda. Nosotros en el desarrollo de nuestro texto hemos establecido 7 factores para otorgar la guarda. 3 de los cuales están de alguna forma definidos en el Código Niña, Niño y Adolescente, y los otros 4 son producto de la doctrina, de la legislación comparada, de la misma Convención sobre los Derechos del Niño, y en ese marco del interés superior del niño son asimilados en la legislación y deben ser asimilados en la legislación nacional. Entonces, lo que tiene que hacer primero el juez es evaluar esos elementos para después determinar el interés superior del niño. Por supuesto que estos factores, queridos colegas, y estos elementos que va a evaluar el juez para el interés superior del niño serán diferentes de caso en caso. Además que van a ser diferentes esta evaluación del interés superior del niño en otros institutos como por ejemplo la asistencia familiar. En la asistencia familiar para el interés superior del niño seguramente el juez va a evaluar las necesidades del beneficiario y otros aspectos. Para el tema de la guarda, les reitero, nosotros hemos desarrollado 7 factores que precisamente es en este tema donde quedamos la anterior oportunidad. Antes de entrar al desarrollo de estos factores, queridos colegas, el legislador erróneamente también nos dice que existen estos factores, pero también existen requisitos para ejercer la guarda. Yo les comentaba la anterior oportunidad, nosotros los abogados para ejercer la profesión de abogado, el primer requisito es que tengamos un título en provisión nacional. Lo propio para ejercer la guarda, hay una serie de requisitos. Y estos requisitos, queridos colegas, están establecidos en el artículo 59 del Código Niña, Niño y Adolescente. Se definen 5, pero lamentablemente en ese error que sigue cometiendo el legislador, solamente son 3 los requisitos para ejercer. Ser mayor de edad, gozar de buena salud física y mental y no tener sentencia ejecutoria. ¿Qué significa esto, queridos colegas? Que antes de entrar a evaluar los factores para otorgar la guarda, primero tenemos que cernir estos requisitos, que son una condición sine qua non. Si la persona no es mayor de edad, por supuesto que no vamos a evaluar los factores. Si una persona tiene una sentencia ejecutoriada, obviamente referida a la integridad corporal y demás que yo les explico en la anterior oportunidad, por supuesto que no vamos a evaluar los factores para otorgar la guarda. Lamentablemente se están tomando en la práctica forense esta valoración de requisitos posterior a evaluar los factores para otorgar la guarda. Cuando debería ser lo contrario, primero ver si cumple estos requisitos y después ya recién valorar los factores para otorgar la guarda. Ahora ya entrando en materia, queridos colegas, luego de un pequeño resumen de lo desarrollado en el anterior seminario, explicamos que son 7 los factores para otorgar la guarda, de los cuales ya les he comentado, 3 están establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente. Los 7 factores son los siguientes: la opinión del niño, la dedicación que haya tenido cada progenitor hacia el niño antes de producirse la separación, antes de producirse la crisis matrimonial
antes de producirse la desvinculación de unión libre o simplemente antes de que los progenitores se separen, a lo que la doctrina llama el guardián primario. El tercer factor es la edad del niño. El cuarto factor es la garantía al relacionamiento del niño con el otro progenitor, lo que en el derecho anglosajón se llama el friendly parent o el padre amigable, la disponibilidad de tiempo del progenitor, la no separación de hermanos, establecido en el artículo 52 del Código Niña, Niño y Adolescente, y la garantía al niño de un entorno de seguridad, estabilidad emocional y afectiva, así como una adecuada socialización. Hemos querido diferenciar este último factor, queridos colegas, porque nosotros creemos que este último factor es un factor comodín. Es decir, cualquier circunstancia que no esté establecida en los otros factores puede ser tranquilamente inserta en este factor denominado la garantía al niño de un entorno de estabilidad emocional, afectiva, así como una adecuada socialización. Empecemos con el factor, creo, más conocido en el ámbito nacional, que es la opinión del niño. La opinión del niño, queridos colegas, no es otra cosa que el derecho que tiene el niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan. La opinión del niño ha sido desarrollada de una manera más amplia a través de la observación general número 12, referida al derecho del niño a ser escuchado. Y ahí surgen varios cuestionamientos, queridos colegas. Por ejemplo, ¿es obligatorio que el niño exprese su opinión? Por supuesto que no es obligatorio. ¿Por qué? Porque la opinión o el derecho de expresar la opinión del niño es un derecho, no es un deber. Y ahí viene la gran diferenciación que hace el profesor Javier Martínez Calvo, que dice que el derecho de la opinión del niño tiene una dimensión positiva y una dimensión negativa. La dimensión positiva es precisamente el derecho que tiene el niño de solicitar de ser oído. Y la dimensión negativa es también ese derecho que tiene el niño a no ser oído. Por lo tanto, no es obligatorio que el niño exprese su opinión si éste no quiere realizar. La sentencia constitucional, queridos colegas, 223, quebrado 2007-R, respalda esta característica. Nos dice que el niño no debe ser obligado a dar su punto de vista cuando éste no lo desea. Por lo tanto, la opinión del niño, ya les comento, tiene esa dimensión y por lo tanto no es obligatorio que el niño pueda expresar su opinión cuando éste no quiere realizarlo. ¿Cuáles son los medios, queridos colegas, para conocer la opinión del niño? Quiero que ustedes entiendan que esta serie de factores, ya les comento, pueden ser utilizados los 7 en diferentes casos. No se van a utilizar en su totalidad, va a depender mucho de cada caso. Pero una vez identificados, lo que nosotros tenemos que hacer es en nuestra respuesta, en nuestra demanda de guarda, incluirlos. ¿Cuáles son los medios para conocer la opinión del niño, por ejemplo? La misma observación general número 12, queridos colegas, nos ha dado 3 medios para conocer la opinión del niño. El primero es la comparecencia directa, que en nuestro medio se conoce como la entrevista reservada, y que a nivel internacional y en la doctrina se conoce como la exploración judicial. Pero quedémonos con lo que nos dice la legislación nacional, que es la entrevista reservada que realiza la autoridad judicial para conocer directamente
¿Cuál es la opinión del niño? ¿La opinión del niño en qué sentido? En el sentido de, como estábamos considerando el Instituto de la Guarda, de ver cuál es su preferencia en cuanto a qué progenitor le puede dar mayor protección, mayor cuidado y mayor seguridad. ¿Cuál es el segundo medio para conocer la opinión del niño, queridos colegas? Mediante los informes elaborados. Eso nos dice la observación general número 12. En la legislación nacional, esto es lo que nosotros conocemos como el informe biopsicosocial, que son medios para conocer la opinión del niño. Y el último medio para conocer la opinión del niño es a través de una persona que lo represente. Esto se utiliza más en cuestiones de materia penal. Por lo tanto, estaríamos en materia de guarda en la comparecencia directa, es decir, la entrevista reservada y a través de los informes biopsicosociales. El informe biopsicosocial, sobre todo el psicológico, queridos colegas, nos da para un tercer programa donde se establecen ciertos parámetros, ciertas directrices que lamentablemente los colegas psicólogos no realizan. Todos los que están en esta materia, y no me van a dejar mentir, queridos colegas, nos damos cuenta de que los informes son unas simples copias, ¿no? De hecho, hasta copian el mismo nombre del niño en diferentes informes. No hay ese análisis profundo y llegan lamentablemente, queridos colegas, a una simple conclusión en que ambos progenitores estarían o serían adecuados, donde precisamente lo que se quiere es que el juez tenga mayores elementos para tomar esa decisión. Pasando a otro aspecto también sobre la opinión del niño, queridos colegas, es el referido a qué edad el niño puede expresar su opinión. Y precisamente hay ese temor a que, digamos, los niños de corta edad, entre paréntesis, no expresarían su opinión, o aquellos que ya hayan alcanzado la adolescencia sí tendrían una opinión más contundente. No es, lamentablemente, no es la edad el único criterio para considerar la opinión del niño. Lo que nos dice la observación general número 12, queridos colegas, es que lo que en realidad debe considerarse no solamente es la edad, sino también la madurez del niño. Es decir, la capacidad natural que éste tiene de entender y querer, a lo que el mismo Tribunal Constitucional y la misma Convención sobre Derechos del Niño nos dicen que el niño tiene que formarse un juicio propio. Ese es el parámetro para reforzar esta opinión del niño. No simplemente es la edad, puede haber niños de 12 años que tengan una madurez superior a un adolescente de 16. Entonces, lo que debe ver la parte psicológica, el propio juez, es el juicio propio del niño. Ese es su querer íntimo, sin presiones de los progenitores para emitir esa opinión. Por lo tanto, el solo hecho de juzgar la opinión del niño por la edad no es suficiente. Tenemos que entender que esa opinión, reitero, tiene que basarse en el juicio propio del niño. Otra consideración que existe sobre la opinión del niño, queridos colegas, es si la opinión del niño tiene un carácter vinculante en la decisión de la autoridad judicial. Eso es lo que lamentablemente muchos colegas y muchas autoridades creen, que la sola opinión del niño ya permite tomar una decisión sobre su interés superior y por lo tanto sobre el instituto de la guarda.
Eso es una mentira, queridos colegas. La opinión del niño no tiene un carácter vinculante en la decisión de la autoridad judicial, por dos factores. Primero, porque no es el único factor. Ya les he mencionado, existen 7 factores para determinar el interés superior del niño y por ende definir la guarda. Por lo tanto, la opinión del niño no tiene carácter vinculante. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo, no tiene carácter vinculante, queridos colegas, porque muchas veces la opinión del niño no coincide con su interés superior. Y para eso siempre tomo el ejemplo de una sentencia que ha sido emitida en España, donde la opinión del niño establece su preferencia por la madre, pero el juez en esa determinación primero, perdón, en esa evaluación de su interés superior y posterior determinación, decide otorgar la guarda al padre. ¿Por qué motivo? Porque la madre profesaba una religión que no le hubiese permitido al niño una transfusión de sangre. Por lo tanto, el juez, en esa valoración de los elementos, define apartarse de la opinión del niño y toma otros factores en pro de su interés superior del niño. En este caso, en pro de su salud. Entonces, ese es el ejemplo más importante que se refiere sobre si la opinión del niño tiene un carácter vinculante en la decisión de la autoridad judicial. No la tiene, queridos colegas, por estos dos motivos. Otro aspecto importante, estimados colegas, y creo que ustedes me van a dar la razón sobre todo los que estamos incursionados en este tema, es que la opinión del niño es tomada muy a priori y es exigida en cualquier instancia. Y de ahí viene la pregunta que, ¿cuántas veces debe emitir su opinión el niño? Y para eso, queridos colegas, voy a volver a la observación general número 12, que es de aplicación obligatoria, por si acaso, por la legislación nacional en el marco del control de convencionalidad, que nos dice, el comité hace hincapié en que el niño no debe ser entrevistado con más frecuencia de la necesaria, en particular cuando se investiguen acontecimientos dañinos. Por lo tanto, no debe abusarse de la opinión del niño. Yo quiero hacer énfasis, queridos colegas, en que cuando un progenitor, va y hace una denuncia ante la Defensoría de la Niñez de la Niñez y Adolescencia, es decir, ante la vía administrativa, ¿qué es lo primero que hacen los encargados de esa institución? Hacen una citación al otro progenitor y, bueno, la valoración biopsicosocial. Esa valoración biopsicosocial, pues, por todo lo explicado, no es otra cosa que un medio para obtener la opinión del niño. Imagínense, en vía administrativa ya están abusando de la opinión del niño, cuando posteriormente van a ir a la vía judicial. Por lo tanto, quiero que entiendan que no podemos hacer uso abusivo de la opinión del niño y más aún tomando en cuenta lo que nos dice la observación general número 12. Esos son algunos aspectos, queridos colegas, del primer factor, el factor creo que más conocido en la legislación nacional, que es el referido a la opinión del niño, que está inserto en la legislación nacional. Muchas gracias, doctor Laguna. Vamos a hacer una pausa con usted en este momento. También dar lugar al doctor Rodolfo Castro Claros para que pueda continuar con la exposición respecto a este tema, ¿no? Al respecto de guarda de menores. Mientras nos ponemos en contacto, doctor, responderemos algunas preguntas que han realizado
Y creo que esta es una pregunta reiterativa. Andrea Aro nos dice, en los procesos de guarda, ¿de qué forma es la participación de un equipo multidisciplinario, es decir, de un trabajador social y un psicólogo? Gracias por la pregunta a la estimada doctora, ¿no? El propio código establece, y les reitero, que un medio para obtener la opinión del niño son los informes elaborados. El código, lamentablemente, se equivoca en el sentido de que denomina a este informe como un requisito. En realidad, los requisitos, queridos colegas, son las cualidades de la persona para ejercer la guardia. Pero bueno, así está establecido en el artículo 59. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez una vez que se haya demandado la guarda o la modificación de la guarda? Con todos los elementos, lo que generalmente hace el juez es pedir el informe biopsicosocial, que es elaborado por el equipo multidisciplinario del CDGES. Entonces, el informe bio no es otra cosa que un informe sobre la valoración médica del entorno familiar, progenitores y, por supuesto, niños. Después se procede al informe de la trabajadora social, que es un informe, como su nombre precisamente lo establece, un informe social sobre el medio donde ellos se desenvuelven y por último un informe psicológico a cargo del profesional correspondiente. En materia de cuando se demanda la guarda y la jurisdicción de niñez y adolescencia, tenemos ya el equipo multidisciplinario del propio juzgado. Eso de alguna forma nos facilita, pero también en muchos casos alarga este proceso porque solamente existe un equipo multidisciplinario para tres juzgados en materia de niñez y adolescencia. Pero en realidad es ahí donde entran los informes elaborados y los informes relacionados a diferentes materias, médica, social y psicológica. Muchas gracias, estimado doctor. Vamos a volver con usted ya para la parte final. Continuamos con usted, doctor Rodolfo Castro, para que podamos seguir hablando de este tema, ¿no? Adelante, doctor. Hola, ¿me escuchan? Parece que tuvo algún problema el doctor. Bueno, para continuar con el desarrollo voy a continuar con el otro factor, queridos colegas, el referido al guardián primario. El factor de guardián primario, queridos colegas, es la dedicación que ha tenido cada progenitor hacia el niño antes de producirse la separación, antes de producirse la crisis matrimonial, reitero, antes de producirse la desvinculación de unión libre o antes de producirse la simple separación de los progenitores. Este factor, según los profesionales psicólogos, nos permite reconocer, dice, el vínculo entre el niño y el progenitor que realmente lo ha cuidado y lo ha protegido. Nos dice también la ciencia de la psicología que este vínculo se considera muy importante, por lo que recomiendan esa continuidad. Lamentablemente, ya en procesos donde de por medio está el cuidado y protección del niño, existen los progenitores que sin haber realizado ese cuidado ahora pretenden hacer creer a la autoridad judicial que sí lo hacía. A eso la doctrina ha denominado, queridos colegas, el síndrome del padre o de la madre súbito. Eso es cuando un padre quiere hacer
o pretende hacer conocer a la autoridad que él cuidaba al niño antes de la crisis matrimonial. ¿Cómo demostramos este factor, queridos colegas? Lo vamos a demostrar con el informe de la trabajadora social, con el informe psicológico, vamos a demostrar con fotos, vamos a demostrar con los informes del colegio, porque precisamente el progenitor que se ocupa del cuidado es parte de las obligaciones que el colegio solicita. Entonces, esos son los medios para probar quién de los padres ha sido el que realmente cuidaba al niño antes de producirse la separación. Entonces, este es un aspecto muy importante a ser considerado, queridos colegas. Otro punto importante, queridos colegas, es el factor de la edad del niño. La edad del niño es un factor muy importante porque lamentablemente tenemos el prejuicio, queridos colegas, de que a menor edad el niño debe estar al cuidado de la madre. Y no es necesariamente un parámetro para definir la guarda. Por lo tanto, la edad del niño es muy importante al momento de considerar la guarda. Lamentablemente, la edad del niño, queridos colegas, es utilizado de forma automática, cuando no es así. La edad del niño influye efectivamente, queridos colegas, al momento de definir y de otorgar la guarda, y lo hace de una manera preferencial hacia la madre, precisamente por dos aspectos que habría que considerar y que a la doctrina ha diferenciado. La edad del niño influye al momento de otorgar la guarda precisamente a favor de la madre, considerando primero un punto, queridos colegas, un punto muy importante, el relacionado al periodo de lactancia. Si el niño se encuentra en un periodo de lactancia, por supuesto, por cuestiones naturales, queridos colegas, la guarda tiene que ser otorgada a la madre. Pero cuando el niño ya no se encuentra en ese periodo de lactancia, por supuesto que ambos progenitores tienen la misma posibilidad de obtener la guarda. Ese es el parámetro que debemos utilizar en este tenemos algún inconveniente con la conectividad. Sin embargo, vamos a ir, doctor Castro creo que ya está en línea. Continuamos con usted, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, ese es el parámetro de la edad del niño, ¿no? Periodo de lactancia, por supuesto que la madre tiene que ser quien esté al cuidado del niño. Pasa el periodo de lactancia y ambos progenitores deben o tienen la misma posibilidad de obtener la guarda con la valoración de los otros factores. El cuarto factor, queridos colegas, es el relacionado a lo que la doctrina anglosajona o el derecho anglosajón ha denominado el friendly parent, el padre amigable, o quién de los progenitores garantiza, el relacionamiento del niño con el otro progenitor. Este es un factor que está siendo utilizado en varias legislaciones, un factor innovador en el Perú, en España, en Francia, ya es utilizado hace bastante tiempo. Este factor
del friendly parent, del padre amigable, es el único factor, queridos colegas, que considera, además del interés superior del niño, considera el derecho del progenitor a relacionarse con el niño. Entonces, tomando en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es la interferencia en, en el régimen de visitas, la interferencia en el relacionamiento entre progenitor e hijo, este factor nos puede coadyuvar al momento de poder tener ese mejor relacionamiento. ¿Cómo probamos este factor del friendly parent, del padre amigable? Reitero, esa tendría que ser una tarea del psicólogo a través del informe social. Tendríamos que tomar en cuenta los escritos que ambos progenitores realizan al momento de solicitar la guarda. Si estos son hostiles, queridos colegas, por supuesto que el padre no es amigable, seguramente va a interferir en ese régimen de visitas. Sobre este aspecto del padre amigable, queridos colegas, hay dos cuestionamientos que nos hace la doctrina, que hay que tratar de identificar al padre que permitiría el relacionamiento y al padre que promueve el relacionamiento. Cuando hablamos de promoción, queridos colegas, nos estamos refiriendo a ese padre proactivo, generalmente las madres que llaman al padre cuando vas a venir a visitarlo. Ese, por ejemplo, es un padre, es un friendly parent, un padre amigable, un padre promotor del relacionamiento. Mientras que el padre que permite es aquel que ante la disposición de la autoridad judicial no pone trabas. Por lo tanto, hay esa pequeña diferenciación. Entonces, creo que este factor, queridos colegas, en el marco siempre del interés superior del niño y además considerando que es el único factor que considere el derecho del progenitor a ese relacionamiento y el derecho del niño también a ese relacionamiento, tiene que ya empezar a ser utilizado en la legislación nacional, que por supuesto es válido, reitero, en el marco del interés superior del niño y en el marco de lo que nos establece el propio Código de las Familias y del proceso familiar. El quinto factor, queridos colegas, es la disponibilidad de tiempo del progenitor. Este es un factor también muy importante. ¿Por qué, queridos colegas? Porque se supone que si ambos progenitores están buscando la guarda, entre paréntesis, supondríamos que ambos tienen la disponibilidad de tiempo adecuado. Lamentablemente, en esa guerra, porque es una guerra, los progenitores con ese ánimo siempre de confrontación, muchas veces no reflejan la verdad de su tiempo en cuanto al posible cuidado y protección del niño. Cuando estamos hablando de disponibilidad de tiempo del progenitor, queridos colegas, no estamos hablando de 24 horas. Ya les he comentado la anterior oportunidad, eso no existe y no podría existir, más aún en este medio donde ambos progenitores tienen que trabajar, tienen que generar sus propios recursos. Cuando estamos hablando de disponibilidad de tiempo, estamos hablando de un tiempo real. Por ejemplo, aquellas personas que tienen jornadas largas o tienen turnos rotatorios, sobre todo la parte médica, no podría acceder a una guarda, ¿no? Precisamente por esa disponibilidad de tiempo. Eso tampoco significa, queridos colegas, que en este marco social donde vivimos, los progenitores no puedan dejar a terceras personas, como generalmente son los abuelos o familiares. Pueden dejarlos, pero la regla y la doctrina nos dice que pueden dejar a terceras personas, pero
esto que no se convierta en habitualidad. A eso se refiere. Es un tema muy complicado. La misma doctrina nos dice cuando ambos progenitores no disponen de mucho tiempo, lo ideal sería recurrir a una guarda compartida. Pero más adelante vamos a ver la problemática que existe en la guarda compartida, pero la doctrina nos dice eso. Cuando ambos progenitores no tienen mucha disponibilidad de tiempo, lo mejor es que se defina o que se fije una guarda compartida. El sexto factor, queridos colegas, es el factor de la separación, la no separación de hermanos, ¿no? El inciso C del artículo 52 es claro al respecto, que no se debe separar a los hermanos, excepto en situaciones de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también existen a través de la doctrina ciertas reglas. Por supuesto que se puede separar a los hermanos, ¿no? La doctrina nos dice que mientras mayor diferencia exista entre la edad de los hermanos, por supuesto que la separación es válida, porque no va a haber ese trauma entre la relación entre, entre hermanos, ¿no? Es un factor que hay que también considerarlo al momento de otorgar la guarda. Y el último factor, queridos colegas, es el referido a la garantía al niño de un entorno de seguridad que está establecido en el artículo 52 del Código Niña, Adolescente, que es un factor comodín, porque todos los factores que no están incluidos aquí tranquilamente pueden encajar en este factor. Ahí podemos incluir, por ejemplo, la vivienda, salud, los amigos, hasta la propia moralidad que algunas autoridades todavía siguen utilizando, pero podría incluirse en este factor denominado la garantía que se debe dar al niño de un entorno de seguridad. Esos son los 7 factores, queridos colegas, que debemos considerar al momento de responder o ¿qué se llama? Demandar la guarda. Cada uno de ellos, queridos colegas, va a ser utilizado en diferentes casos, no los vamos a utilizar los 7. Por ejemplo, cuando estemos en un proceso de guarda donde existe un adolescente de 15 años, el factor de la edad va a ser excluido, queridos colegas, porque el niño ya tiene 15 años, o sea, no va a ser considerado. Ahora, existen lastimosamente ciertos prejuicios que tanto los progenitores como algunas autoridades todavía en el siglo XXI siguen manejando para otorgar la guarda. Y esto es lo que hemos denominado los factores que no influyen en el cuidado y protección del niño. El primer factor que no influye, queridos colegas, es el sexo del niño. En la anterior legislación se establecía que las niñas estén con las mamás, los niños con los papás a partir de cierta edad. Ese es un factor que no influye al momento de otorgar la guarda, queridos colegas. La niña tranquilamente puede estar al cuidado de un padre. El sexo no tiene nada en qué influir al momento de otorgar la guarda. El otro factor muy utilizado, y seguramente los colegas abogados que realizan la profesión independiente me van a dar la razón, es que muchas veces cree un progenitor que el hecho de que su anterior pareja ya conviva con otra tercera persona es un factor para no otorgar la guarda. Tampoco es un factor, queridos colegas. La convivencia de un progenitor con un tercero no es un factor para definir la guarda, excepto, pero ahí viene, ¿no?, la excepción, excepto si esa convivencia influye en el interés superior del niño. Y para eso la doctrina igual nos da algunos detalles que en su momento también vamos a desarrollar. Otro aspecto, queridos colegas, es la orientación sexual de uno de los progenitores. Eso tampoco influye al momento de otorgar la guarda
Y para eso me voy a permitir hacer mención a lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Flor Freire versus Ecuador, donde nos dice que en ninguna decisión judicial se debe establecer que los derechos de una persona a partir de su orientación sexual influyan al momento de definir o de determinar esa decisión. Por lo tanto, la orientación sexual de uno de los progenitores tampoco influye al momento de otorgar la guarda. Entonces, con esto, queridos colegas, ya habremos definido todos los requisitos y los factores. Quisiera continuar con dos temas más para concluir, si es que me permiten. Es el referido a la guarda compartida. Ya les he mencionado, queridos colegas, que existen 3 tipos de guarda utilizados en la legislación nacional hoy y utilizados en la práctica forense, que es el tipo de guarda exclusiva, el tipo de guarda partida y el tipo de guarda compartida. El tipo de guarda compartida es una, entre paréntesis, innovación del Código de las Familias y del Proceso Familiar, aunque ya existía un auto del año 2014, antes de promulgar el Código de las Familias y del Proceso Familiar. La guarda compartida, queridos colegas, no lo digo yo, por si acaso lo dicen profesionales, especialistas, psicólogos, es la mejor forma de convivencia. ¿Por qué? Porque ambos progenitores se alternan en el desempeño de las funciones inherentes a la guarda. Es decir, el niño se relaciona cada cierto tiempo con ambos progenitores. No ve a uno como un extraño, como un visitador, sino como lo que debería ser un progenitor con el que se convive ciertos periodos de tiempo. La doctrina nos dice que lo adecuado es que la guarda compartida tenga periodos de 15 días con un progenitor, 15 días con otro, aunque por acuerdo de partes podría esta tranquilamente ser modificada a los días que ellos convengan. En la legislación nacional, queridos colegas, a diferencia, reitero, de la legislación española, y siempre acudo a la legislación española, porque la legislación española ha desarrollado bastante sobre este tema, la guarda compartida en Bolivia solamente puede ser fijada a través de un acuerdo voluntario. Así nos establece el artículo 217 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. ¿Por qué digo a diferencia de España? En España el juez puede fijar la guarda compartida. No necesariamente tiene que haber un acuerdo entre progenitores. Pero, ¿por qué en la legislación nacional, queridos colegas, se establece que debe haber ese acuerdo voluntario? Porque al haber ese acuerdo voluntario, refleja que entre progenitores existe armonía y respeto recíproco. Elementos, nos dicen, importantes para la estabilidad emocional del niño. Así lo define el Auto Supremo 608/2014. Ese es el motivo por el cual debe haber acuerdo entre progenitores. Por eso el hecho que venga algún cliente y quiera obligatoriamente pedir la guarda compartida es un gran error. Tiene que haber acuerdo entre ambos progenitores. Nosotros, queridos colegas, en nuestro texto, yendo un poquito más allá en ese principio de proactividad que debería tener la autoridad judicial, hemos establecido que como la guarda compartida es la mejor forma de convivencia, el juez debe realizar ciertas actividades, por ejemplo, para llegar a ese tipo de guarda. Y la mejor forma de llegar a ese tipo de guarda cuando no existe cordialidad es promover terapias familiares, porque el juez puede ordenar las terapias familiares con el objetivo de llegar, reitero, al mejor tipo de convivencia que es la guarda compartida.
Por lo tanto, reitero, en Bolivia solamente la guarda compartida se da si existe un acuerdo entre ambos progenitores. El juez no puede ordenar directamente la guarda compartida en el marco del 217 y en el marco del Auto Supremo 608, quebrado 2014. Otra pregunta frecuente es, ¿en la guarda compartida existe asistencia familiar? Por supuesto que sí, queridos colegas. La regla es que no exista, por supuesto, porque ambos progenitores compartirían el mismo periodo de tiempo. Pero puede suceder que no sea así. Un progenitor puede compartir, por ejemplo, un mes y el otro 15 días. Entonces, en ese caso, podría existir la fijación de asistencia familiar. Por último, queridos colegas, siempre con el ánimo de darle algunas herramientas que a ustedes les va a servir de sobremanera en esa labor de desarrollar y asesorar casos, tenemos que referirnos al derecho de visita, que está muy relacionado con la guarda. ¿Por qué? Porque la persona que no ha obtenido la guarda tiene que ejercitar su derecho de visita. El derecho de visita, queridos colegas, es el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos con el objeto de lograr ese desarrollo afectivo, emocional y físico del niño, así como la consolidación de la relación paterno-materno-filial. ¿Lo ejercita quién? El que no obtuvo la guarda. ¿Cuál es la finalidad? Fortalecer el desarrollo integral de la personalidad del niño. Así lo establece la sentencia constitucional plurinacional 566, quebrado 2200-S2. El derecho de visita tiene tres componentes, queridos colegas, y quiero hacer mención a eso, sobre todo en esta época de pandemia. Lamentablemente, el no conocer a cabalidad esta concepción del derecho de visita, para muchos progenitores en este periodo de pandemia ha permitido que estos no tengan acceso al relacionamiento. El derecho de visita tiene tres componentes, queridos colegas, y eso quiero que ustedes lo tomen en cuenta. No lo digo yo, lo dice el profesor Javier Martínez Calvo, un especialista español, en su texto Guarda y Custodia. Tiene el componente de las visitas propiamente dichas, tiene el componente del pernocte, es decir, cuando un niño se queda a dormir en la casa de un progenitor, y tiene el tercer componente, que es la comunicación, que se puede realizar vía telefónica, vía video, WhatsApp, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante aclarar que el derecho de visita tiene estos tres componentes, queridos colegas, y más aún en esta pandemia? Porque estos dos componentes, queridos colegas, las visitas y los pernoctes, por supuesto que han sido suspendidos, y en algunos casos todavía siguen siendo suspendidos. Pero la comunicación no, queridos colegas. El progenitor puede comunicarse por cualquier medio electrónico. Eso también incluye el derecho de visita. Por eso es importante conocer estos tres componentes. Lamentablemente, muchas autoridades, muchos progenitores no han sido adecuadamente asesorados y todo este tiempo de pandemia han perdido comunicación. ¿Por qué? Porque ellos creen que el derecho de visita es ir a visitarlos físicamente. No, ese es uno de los componentes. El tercero, ya les he dicho, es la comunicación. Pueden comunicarse por teléfono, videollamadas, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante considerar, queridos colegas. Otro punto a considerar, queridos colegas, es que el derecho de visita o la comunicación, el relacionamiento, es un derecho del progenitor, pero también es un deber. Así lo establece el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, los artículos 40, 41, 175 y 216 del Código
de las familias y del proceso familiar, los artículos 40 y 41 del Código Niña, Niño, Adolescente. ¿Por qué hacemos esta diferenciación de que es un derecho del progenitor y es un deber al mismo tiempo? Porque generalmente muchas madres se quejan en el sentido de que no, el padre no los visita, ¿qué puedo hacer, doctor?, etcétera, etcétera. Como es un deber, queridos colegas, siempre con el ánimo de tener alguna solución, aunque no es necesario judicializar, como es un deber, el progenitor que no se relaciona estaría incumpliendo un deber, por lo tanto estaría realizando una infracción por violencia contra niño, niña y adolescente. Y ustedes saben que ese es un proceso que puede ser iniciado en la jurisdicción de niñez y adolescencia. Además, queridos colegas, el derecho de visita o el relacionamiento también es un derecho del niño. Así lo establece el artículo 8 y 9 de la Convención de Derechos del Niño, el artículo 59 de la Constitución Política del Estado, el artículo 32 del Código de las Familias y del Proceso Familiar y el artículo 40 del Código Niña, Niño, Adolescente. Entonces, por lo tanto, estamos hablando ante un derecho tanto del progenitor como del niño. La posterior diapositiva, por favor. He querido introducir esto, queridos colegas, para que ustedes hagan esa diferenciación. Muchas veces, colegas especialistas que sobre todo dominan el tema, nos dicen que hay que modificar el derecho de visita. Los derechos no se modifican, queridos colegas. Lo que se modifica es el régimen. Por lo tanto, hay esa diferenciación. Una cosa es el derecho de visita y otra es el régimen de visita. El derecho ya les he comentado en qué consiste. El régimen no es otra cosa que las condiciones para ejercer ese derecho. No es otra cosa que las reglas para ejercer ese derecho. Por lo tanto, cuando nosotros solicitemos una modificación, vamos a modificar el régimen de visitas, no el derecho, porque ya les he dicho, los derechos no se modifican, se suspenden, sí, pero no se modifican. Entonces, ese régimen de visitas no es otra cosa que las reglas, que las condiciones, y tiene 3 aspectos importantes que debemos considerar. El régimen de visita tiene 3 aspectos importantes: la hora, el día y el lugar. Entonces, cuando la autoridad judicial nos establezca un régimen de visitas, tienen que estar incluidos estos 3 aspectos: hora, día y lugar. Lamentablemente, no existe una diferenciación por el desconocimiento, reitero. Cuando uno pide un régimen de visitas, que empiece a las 9 y que termine a las 5, eso es habitual, y el juez obviamente nos va a dar de 9 hasta las 3, sin considerar la edad del niño. Para eso, queridos colegas, hago mención a una regla básica que se establece a nivel doctrinario. Mientras menor sea la edad del niño, serán menos horas en el régimen de visitas. Si un niño tiene 9 meses, seguramente hay que otorgar un régimen de visitas de 1 hora. Pero lo que sí debemos ampliar es la frecuencia, queridos colegas. Seguramente no va a ser un día a la semana, tiene que ser 2 días o 3 días. ¿Por qué? Porque la memoria de los niños de corta edad es una memoria básica, ¿no? Una memoria que no retienen las cosas. Por lo tanto, esa es la regla. Ahora, cuando el niño ya tenga una edad, por ejemplo, de 11 años, el régimen de visitas tiene que ser mucho más amplio, es decir, puede ser unas 4 o 5 horas un fin de semana, pero la frecuencia tiene que rebajar. ¿Por qué? Porque el niño también ya tiene otras actividades, va a la escuela, cumpleaños, etcétera, etcétera. Esa es una regla básica que la autoridad judicial debe considerar. Menor edad, menor horas, pero más frecuencia, es decir, más días de visita. Esa es la regla. Y por supuesto, mayor edad,
mayor horas, pero menos frecuencia. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo, el niño tiene otras actividades. Esa es la regla que se utiliza doctrinariamente. ¿Cuáles son los tipos de régimen de visitas? Quisiera que exactamente esa es la diapositiva. Esto es muy importante, queridos colegas, aunque parezca así de sencillo, quiero que consideren esta clasificación que nosotros y el doctor, bueno, en realidad mi persona y el doctor Castro hemos realizado sobre la base de nuestra experiencia y sobre lo que sucede en la práctica forense. El tipo de régimen de visitas varía de legislación en legislación. En España, por ejemplo, hay los centros familiares, etcétera, etcétera. En Argentina igual, por lo tanto, esto es una mezcla de lo que sucede acá y lo que nos dice la doctrina. Existen 4 tipos de régimen de visitas. Quiero que entiendan eso, queridos colegas, en la medida en que ustedes identifiquen correctamente qué tipo de régimen van a solicitar, tengan la total certeza de que van a solucionar varios de los problemas de sus clientes. ¿De qué va a depender, queridos colegas, elegir este tipo de régimen de visitas? Va a depender del grado de conflictividad entre progenitores. Lamentablemente yo estoy acostumbrado, queridos colegas, en las audiencias a escuchar a mis colegas siempre pedir un régimen de visitas irrestricto. Bueno, supongo que ellos sabrán, pero ¿saben cuál es el error, queridos colegas? Que ellos no hacen esa valoración del grado de conflictividad. ¿De qué me va a permitir a mí pedir un régimen de visitas irrestricto si la otra parte no va a cumplir? Si tengo conflictos con la otra parte, porque el tipo de régimen irrestricto es eso. Es irrestricto, cualquier momento previa coordinación con el otro progenitor. Por lo tanto, hay que definir bien qué tipo de régimen vamos a solicitar, reitero, dependiendo el grado de conflictividad. Estricto se refiere a que debe estar fijado la hora, el día y el lugar. Ese es un tipo de régimen estricto. Irrestricto. No se define estas 3 condiciones y se deja a ambos progenitores coordinar el relacionamiento. A eso se refiere el tipo de régimen de visitas irrestricto. Supervisado. ¿Qué significa el tipo de régimen supervisado? Significa definir hora, día y lugar y una institución que supervise el cumplimiento de estas 3 condiciones. En la jurisdicción de La Paz no existe institución pública que realice un tipo de régimen supervisado. Existe una institución privada que es la Escuela de Padres. En el Alto sí existe la línea 156, tengo entendido que realiza este tipo de régimen de visita. Y el último tipo de régimen de visitas es un tipo de régimen de visitas con entrega y recojo supervisado. ¿Cuál es la diferencia con el supervisado? Que en el supervisado el progenitor no va a salir de esa institución, va a compartir dentro de esa institución, mientras los profesionales psicólogos van a realizar el informe correspondiente y van a presentar a la autoridad judicial. En el tipo de régimen de visitas con entrega y recojo supervisado, la institución solamente va a verificar que el progenitor que obtuvo la guarda, lleve al niño para que el otro ejerza su derecho de visita. Esa es la gran diferencia. Y obviamente el progenitor que va a ejercer el derecho de visita ya puede llevarlo a su casa, un parque, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los 4 tipos de régimen de visita. En La Paz, la línea 56 de Mayasa realizaba el tipo de régimen con entrega y recojo o supervisado. Ya no lo hace por cuestiones, creo, administrativas. ¿Cuál es el mejor tipo
de régimen o cuál es el tipo de régimen que más favorece al niño. Por supuesto, un tipo de régimen irrestricto. ¿Por qué? Porque este tipo de régimen de visitas irrestricto, que entre paréntesis tiene como esencia que existiría buen relacionamiento, porque el solo hecho de coordinar con el progenitor quiere decir que existe un buen relacionamiento, es el mejor tipo de régimen porque permitiría un mayor relacionamiento entre progenitor y niño. Y además, ¿por qué favorecería más al niño? Porque sería una etapa previa para llegar a la guarda compartida que, como ya les he mencionado, es el mejor tipo de convivencia entre padre y niño. Eh, Otros autores, queridos colegas, como el profesor Zambrisi, argentino, nos dice que el tipo de visitas más adecuado es el estricto, porque ahí ya tenemos la hora, el día y el lugar fijado. Por lo tanto, ya estaremos predispuestos al cumplimiento, nos dice. O sea, ya tendríamos nuestras actividades apartadas de ese día para cumplir. No sería un tanto estar sujetos tal vez a los caprichos de ambos padres y él nos recomienda el estricto. Desde nuestro punto de vista, queridos colegas, siempre favoreciendo al niño, por supuesto que es el restricto, porque habría más relacionamiento, más días de visita, etcétera, etcétera. ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de visita? Y esto precisamente es una respuesta que nosotros hemos absuelto en nuestro texto. ¿Por qué? Porque nosotros en ese simplismo, de alguna forma, por decirlo, creemos que solamente el progenitor puede ejercer la guarda. Y desde la perspectiva ya de jurisprudencia ordinaria y constitucional, y sobre todo en ese relacionamiento, en ese derecho del niño a relacionarse con cualquier miembro de la familia, los que pueden ejercer el derecho de visita es cualquier miembro de la familia. Así lo establece, reitero, el 59 de la Constitución Política del Estado, el 32 del Código de las Familias, el 35 del Código Niña, Niño, Adolescente y la sentencia constitucional 566, quebrado 2018, S12, los autos supremos 652, 2019, el auto supremo 831, 2015-L. Es decir, un abuelo, un tío, un primo puede ejercer el derecho de visita. En nuestro texto también mencionamos cómo materializamos ese ejercicio, ¿no? Por supuesto, cuando el progenitor está vivo o está presente, se hace la mención a la autoridad judicial, en este caso a la autoridad de la jurisdicción de familia y niñez, mencionando que se le amplíe el horario de visita en razón a que también parte de la familia debe relacionarse. Esa es la forma más fácil, más común de que un abuelo, un tío, un primo puedan acceder al derecho de visita. Pero ¿qué pasa si el progenitor ha fallecido, si el progenitor se encuentra ausente en otro país? ¿Qué pasa? Por supuesto que tenemos en ese caso que acudir a la vía o a la jurisdicción de niñez y adolescencia donde se presenta una demanda propiamente dicha para el derecho de visita. ¿Cuál es la forma correcta de solicitar el régimen de visitas? En el proceso de divorcio lo podemos realizar, en la asistencia familiar y en el ofrecimiento de asistencia familiar. Muchas veces, queridos colegas, ustedes han debido tener algún caso que el padre no puede acceder al derecho de visita. Entonces va a la defensoría, etcétera, etcétera, pero no existe una resolución donde se establezca claramente ese es su régimen de visita. Entonces, ¿qué hace ese progenitor? Ofrece una asistencia familiar con el ánimo de que se fije un régimen de visitas. Reitero, la mejor forma de pedir un tipo de régimen de visitas es primero analizar qué clase o qué grado de armonía y cordialidad existen entre progenitores. Y una vez que establezcamos ese grado de
armonía, cordialidad, pelea, definir el tipo de régimen de visitas, no hacerlo de memoria y pedir un régimen de visitas estricto que nunca se va a cumplir. Ese es el primer gran error que cometen algunos abogados. ¿Qué sucede si la madre no permite el acceso al derecho de visita? Eso es un tema muy común, queridos colegas. Eso es lo que la doctrina ha denominado la interferencia en el régimen de visitas. Es un tema que no ha sido resuelto de manera eficaz. A los progenitores que no cumplimos con nuestra obligación de asistencia familiar, queridos colegas, se nos emite un mandamiento de apego. De ahí que cada uno de nosotros tenemos que cumplir con esa obligación de la asistencia familiar. A la madre que no ha cumplido, generalmente la madre, digo, no porque también los padres, generalmente la madre que no permite el acceso al derecho de visita, ¿qué sucede? Nada, queridos colegas, lamentablemente no hay un mecanismo coercitivo que permita ese relacionamiento. El legislador lamentablemente se vuelve a equivocar y establece que al momento de existir 3 incumplimientos en el derecho de visita, se va a revocar automáticamente la UAP. Eso es lo que yo en la anterior oportunidad había mencionado. Esto podría ser declarado hasta inconstitucional, queridos colegas. ¿Por qué? Porque tanto la revocatoria como la modificación tienen que tomar como único criterio rector el interés superior del niño. Imagínense, queridos colegas, que existe una madre tan buena, tan abnegada, que lo cuida, lo protege a su hijo, pero que lamentablemente tiene un resentimiento contra el padre. Entonces ella, en ese su ánimo, en ese su resentimiento, no cumple con permitir el acceso al derecho de visita. ¿Le vamos a revocar la guarda al niño? Tengan la total seguridad que el niño al tercer día que esté con el padre va a sufrir un shock mucho más grande. Por lo tanto, ya les reitero, la única forma de modificar, revocar la guarda es con el criterio de interés superior del niño. Nosotros hemos de alguna forma propuesto que existan otros medios coercitivos como el arresto. En la Argentina existe el arresto, existen sanciones pecuniarias, existen otras formas para que las madres generalmente permitan el relacionamiento con el hijo. Pese a eso, queridos colegas, hemos de alguna forma mencionado o desarrollado algunas formas para que podamos acceder al derecho de visita cuando la madre interfiere. Primero, realizar una solicitud o poner en conocimiento este aspecto a la autoridad judicial con el ánimo de que le conminen que permita el relacionamiento con el niño. Eso es una medida que no tiene desde nuestra experiencia, muchos frutos. La revocatoria de la guarda, ya les he dicho que es algo que no se da porque solamente prima el interés superior del niño. Otro aspecto que podemos nosotros tomar es hacer una queja ante la Unidad de Protección Infantil de la Policía Nacional. Con nuestra resolución, por supuesto que tiene que ser una resolución judicial con un tipo de régimen estricto. Vamos donde la UPRI y la UPRI puede conminar o llamar por teléfono para que la madre pueda cumplir con este acceso al derecho de visita. Ellos elaboran un informe que posteriormente puede ser puesto a conocimiento también de la autoridad judicial. El otro tema es hacer la queja ante la Defensoría de la Niñez, que de alguna forma también puede colaborar. El otro tema es judicializar esta interferencia en el régimen de visitas a través de una denuncia o de un proceso por infracción por violencia contra niño, niña y adolescente, que es un tema que tiene que ver la jurisdicción de niñez y adolescencia. Entonces, estos son los 5 mecanismos que podríamos utilizar para
que nuestros clientes accedan a su derecho de visita. Y por último, queridos colegas, con esto concluyo, es los casos en que algún progenitor, abusando de ese su ejercicio de régimen de visitas, no devuelve el niño a su hogar cuando lo ejerce. Y eso nos ha ocurrido a nosotros en varias oportunidades, ¿no? Están ejerciendo un sábado y bueno, no tenemos noticias hasta el lunes, martes, ¿no? Y con el hecho de que no quiere ir a su hogar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se debe hacer es, primero, reitero, siempre acudir ante la autoridad judicial, que en este caso es la autoridad de familia, pidiendo el rescate, etcétera, etcétera. La segunda es ir a la unidad de protección infantil, donde la policía boliviana, a través de esta unidad, va a hacer el rescate correspondiente. Y la tercera vía es la vía constitucional. Podemos interponer una acción de libertad. Y ahí precisamente hay varias sentencias que prescinden de uno de los principios que tiene esta clase de acciones, que es la subsidiariedad. Entonces, estas son las tres vías que podemos utilizar cuando el progenitor no quiera devolver el niño al hogar luego de ejercer ese su derecho de visita. Queridos colegas, esperamos haber absuelto algunas dudas. El tema da para desarrollarlo un poco más, pero creo que hemos llegado con las ideas básicas. Todo lo desarrollado, queridos colegas, está inserto en nuestro texto, soluciones prácticas y jurisprudenciales en el proceso de guarda, cuidado del niño. Esperemos que lo puedan adquirir para que ustedes puedan tener el material correspondiente para ejercer la profesión en este campo tan bonito que es del derecho de familia y niñez y adolescencia. Muchas gracias, queridos colegas, y estamos prestos a absolver cualquier duda sobre la temática desarrollada. Muchas gracias, doctor. Brillante la exposición magistral, las preguntas están llegando. Nos sentimos muy felices, estimados colegas. Esta exposición ha sido compartida en más de 30 grupos especializados de derecho. Por lo tanto, llega a un sinfín de personas que son estudiosos del derecho. Doctor Castro, para no dejarle en visto por algún problema técnico, voy a pasar a algunas preguntas que nos realizan para que usted nos pueda responder de la misma forma. Nuestra amiga Tatiana Zambrana dice, ¿qué pasa cuando el padre cumple con asistencia, pero no ve y no quiere tener una relación paternal con el hijo? No, lo contrario a la última parte que explicaba el doctor Laguna, ¿no? Que no quiere ver al hijo, no quiere tener ningún tipo de relación con el menor. Sí, doctor Carrillo. Bueno, no la escuché muy bien, sin embargo, entiendo que un progenitor quiere relacionarse con el menor o es que quiere relacionarse. Sin embargo, si es que no puede relacionarse con el menor fácilmente, puede realizar una demanda de ofrecimiento de asistencia familiar, cosa, doctor, que pueda solicitar al mismo tiempo el derecho de visitas, doctor. Ahora, en el caso de que el progenitor no quiera relacionarse con el menor, se puede acudir al juzgado de la niñez y adolescencia y demandar. Se puede presentar una demanda por infracción por violencia, mi estimado doctor Carrillo. Muy bien, en este caso la pregunta de la amiga Tatiana señala que evidentemente uno de los progenitores cumple con la asistencia familiar, pero no quiere tener ningún tipo de relación paternal con su hijo. Ah, ya. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Su audio, estimado doctor. En el caso, doctor, Hola, ¿me escucha? Sí. Ahora sí. En el caso, doctor, de que el progenitor no quiera o no cumpla con el régimen de visita, como le había manifestado anteriormente, puede demandar una infracción por violencia ante el juzgado de la niñez y la adolescencia
Y con esa sentencia de infracción por violencia se puede solicitar ante el juzgado de familia la suspensión del régimen de visitas, o también se puede demandar, doctor, en el juzgado de la niñez y el público de la niñez y adolescencia, la suspensión de la autoridad paterna para posteriormente demandar la extinción de la autoridad paterna, doctor Carrillo. Es decir, doctor, es, digamos, algo difícil poder obligar a un progenitor a que pueda ejercer su régimen de visitas, ¿no? Tendrá que hacerlo de forma de voluntaria. Las opciones que yo le propongo es con el objeto de darle o imponerle tal vez una sanción o un castigo al progenitor, doctor. Muy bien, bajo la misma línea, Saúl Martínez nos menciona, buenas noches, dice, ¿qué pasa cuando la madre trabaja y deja al niño o a la niña al cuidado de la abuela, donde lógicamente las actividades pedagógicas no apoya como un padre lo puede hacer, donde el padre tiene la predisponibilidad de ayudar, pero no lo permite? Al final el niño sale totalmente perjudicado. ¿Cómo reclamar este problema? Yo creo que esta es la violencia parental, ¿no es cierto? Más resumido en otro sentido. Así es, estimado doctor, como mi colega había explicado en la exposición, no causa ningún efecto el tiempo en realidad en el que la madre pueda delegar sus funciones a otra persona, más aún tomando en cuenta que la progenitora tiene que generar sus propios recursos económicos, mi estimado doctor. Pero por otro lado, tenemos que tomar en cuenta si es que esa progenitora está provocando en el menor una alienación parental, ¿no? Que es conocida por la Organización Mundial de Salud, OMS, como una enfermedad, ya, doctor. Es decir, la madre aliena al padre y pese a que tal vez podría proporcionarle un poco más de tiempo a compartir con su progenitor o permitir que se le pueda coadyuvar con sus labores educativas, pues por resentimiento, revanchismo, no le da la gana o tiene el capricho de no hacerlo, doctor. Gracias, doctor. Ana María Ayala nos pregunta, buenas noches, dice, primero se tiene que tener la guarda y luego la adopción, hablando de hijos de la esposa con el padre fallecido, nos pregunta. Ya habíamos manifestado, no sé si en esta o en la anterior exposición, doctor, para obtener la guarda, para que una tercera persona pueda obtener la guarda, bueno, no comprendo bien la pregunta, pero dentro de las competencias se había manifestado que una tercera persona, un pariente en un juzgado de la niñez y adolescencia, puede demandar la guarda de un menor, una tercera persona, ya sea una abuela, un tío, siempre y cuando ambos progenitores hayan fallecido o haya ocurrido otras circunstancias, es decir, que exista la extinción de la autoridad paterna o otro aspecto que les pueda limitar a esos progenitores a ejercer la guarda, mi estimado doctor. Claro, en ese caso la pregunta no está bien, bueno, comprender que no está bien formulada, ¿no? Entendemos de que el padre, posiblemente el progenitor padre, ha fallecido y la progenitora tiene una nueva pareja. Entonces, en el entendido de que primero debe tener la nueva pareja la guarda y luego seguir a la adopción, más o menos, creo que ese es el sentido de esta pregunta, doctor. Sí, doctor, claro que sí, comprendo, doctor. Creo que sí, la idea de la pregunta, doctor, es primero se tiene que hacer la guarda y después la adopción, en el caso que usted ha mencionado. No necesariamente, ¿no? O sea, uno puede directamente hacer la adopción, pero en el caso, creo que menciona la señora, sería lo más adecuado primero la guarda, después pasar a la adopción, pero una no es un presupuesto para llegar a la adopción, primero hacer la guarda, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Eso es lo que entiendo por lo menos de la punta, doctor. Sí. Excelente. Lourdes Céspedes nos dice, ¿qué pasa si el padre cumple con la asistencia familiar, pero el niño no quiere ir o salir con el padre y el padre tampoco toma interés por venir a verlo? Doctor, ese es un tema bien recurrente a la doctora Lourdes Céspedes, es un tema demasiado recurrente, generalmente porque de por medio existe lo que denominamos la alienación parental. Entonces, lo que
debemos solicitar a la autoridad judicial son terapias de revinculación, que significa terapias donde el psicólogo va a permitir que progenitor y niño se empiecen a relacionar poco a poco. Entonces, lo que hay que solicitar es eso, terapias de revinculación, para que el niño acepte esa figura paterna. Debe haber algún motivo por la cual no acepta. Entonces, esa es la solución que hay que solicitarle al juez, perdón. Gracias, doctor. Tatiana Zambrano nos vuelve a preguntar, al perder la autoridad paterna, ¿pierde todos los derechos? ¿Y qué pasa con la asistencia familiar? Doctor. Sí, doctor, el perder la autoridad paterna no significa que el progenitor no cumpla con sus obligaciones, es decir, el progenitor tiene que continuar cumpliendo con la asistencia familiar porque es una obligación que tiene hacia su hijo, doctor. O sea, no pierde los derechos. Claro, muchos padres quisiéramos perder esos derechos, pero no se puede, la ley no permite. Andrea Aro nos dice, ¿en qué grado es la participación de un equipo multidisciplinario, psicólogo y trabajador social, en los procesos de guarda? Es decir, ¿pueden ellos participar de todo el proceso, estar presentes e influir en la decisión del juez mediante la observación y demás actuados? Bueno, En realidad, la dependencia y las funciones, doctor, más allá de que no se trata de un tema de guarda, porque estamos hablando del Instituto de la Guarda, sin embargo, el artículo 205 nos habla sobre la dependencia y las funciones del equipo profesional interdisciplinario, doctor Carrillo, que depende directamente de la juez o jueza público en materia familiar. Es decir, si nosotros conocemos qué labores, no profundizamos, pues técnicamente, cuál es el trabajo que por intermedio. Sin embargo, el artículo 205, en sus incisos A, B, C, D, E y F, especifica en realidad cuáles son las dependencias y cuáles son las funciones de los equipos multidisciplinarios, querido doctor Carrillo. Entonces, le invitamos a la colega que revise, ¿no?, el artículo 205 para que pueda tener más conocimiento. O si gusta, se lo leo también, doctor. A ver, doctor Laguna, algo que añadir al respecto. Que también es una duda generalizada, ¿no?, de la gente que hace trámites. Sí, no, lo que pasa es que ya les he comentado, esta clase de informes no solamente son utilizados para el proceso de guarda, sino para todo aquel proceso donde de por medio interviene un niño. Y quiero ser claro con la doctora que precisamente eso es lo que está pasando en este momento. Pero si ella nos ha entendido, creo que sí, la doctora, existe una serie de factores para otorgar la guarda. Uno de ellos, por ejemplo, es la opinión del niño, donde precisamente los informes biopsicosociales nos van a permitir tener más luces al respecto. Pero hay otros factores que nosotros debemos utilizar, donde no van a participar el equipo multidisciplinario. Por lo tanto, creo que lo más conveniente es hacer ese análisis integral y ver los demás factores, porque la labor del equipo multidisciplinario termina con su informe biopsicosocial, ¿no? Solamente con eso. Ya, para terminar, Halcón, Ivette nos pregunta, una amiga consuetudinaria de nuestros programas, dice, cuando los padres fallecen y los niños menores quedan a cargo de la hermana mayor de 19 años, ¿debe demandar a los parientes colaterales o a quién debe demandar? Hablando de guarda. Bueno, respecto a la consulta, doctor Carrillo, mi colega había hecho mención a que al fallecimiento de los progenitores, en este caso, si la hermana se encuentra a cargo de los niños, en primer lugar puede iniciar una demanda de asistencia familiar, no siendo necesario demandar la guarda de los menores, ¿no? Es decir, demandar la asistencia y posiblemente al mismo tiempo demandar la guarda de los menores. La demanda de la asistencia tendría que solicitársela, mi estimada colega, a los ascendientes
y si no existen ascendientes, a los descendientes colaterales en base a lo que establece el Código de las Familias, mi estimado doctor Carrillo. Bueno, ya esta creo que es la pregunta complementaria a la anterior, ¿no? Cuando uno de los hermanos quiere solicitar la guarda de los otros hermanos menores, lo tiene que plantear a juzgado de familia o juzgado de la niñez y adolescencia, considerando que ya está al juzgado de la mayor, ¿no? Ya, bueno, hablando de la competencia, mi estimado colega, doctor, bueno, a mi estimada colega, Vamos, doctor Rodolfo. Lo que genera la sentencia constitucional, no recuerdo el número, y el auto supremo que manifestó realizar la demanda de asistencia familiar, ¿no es cierto? Entonces, una vía más expedita posiblemente para poder obtener la guarda es que la hermana pueda demandar la asistencia familiar ante el juzgado de familia y consecuentemente por competencia, como el juzgado de familia tiene competencia también para tramitar procesos de guarda, podría acudir al mismo juzgado para demandar la guarda, doctor Carrillo. O por otro lado, si él no demanda la asistencia familiar, podría acudir ante el juzgado público de la niñez y adolescencia y directamente plantear la demanda de guarda, estimada colega. Muchas gracias. Doctor Laguna, le invitamos a despedirse de su público. Nos siguen llegando las preguntas, pero ya dada la avanzada hora y además nos hemos extendido bastante, le invito una vez más a adquirir el libro Procesos de Guarda, dónde lo venden, cómo lo adquieren y el número de celular para que puedan contactarse con usted, doctor. Gracias, doctor Carrillo. Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por permitirnos, a través de sus medios tan conocidos, explicar un poquito más sobre un tema tan sensible como es el proceso de guarda. Reitero, donde el protagonista es el niño, ¿no? Entonces, pedirles aquí a mis queridos colegas que el libro Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en el Proceso de Guarda está a la venta en las principales centros de libros de derecho y si no encuentran, dirigirse a la calle Indaburo 961, oficina número 2, o directamente a los teléfonos 705 72 978 o al 735 41 208. Muchas gracias por su atención y esperemos que esta no sea la última oportunidad para transmitir siempre materia familiar o de niñez y adolescencia. Muchas gracias, doctor. De la misma forma, doctor Rodolfo Castro, le damos la oportunidad para que también invite a adquirir este libro. Ha sido un resumen en 2 días de todo el contenido del libro de Procesos de Guarda, fácil de distinguir en cualquier puesto de venta especializado en materia jurídica. Es un libro con tapa verde agua. Le invitamos a que pueda invitar a aquellas personas que tengan alguna duda a personarse a su oficina, justo al lado de lo que es el IDIF aquí en la ciudad de La Paz. Tiene la palabra, doctor Castro. Sí, doctor Carrillo, previamente con las disculpas del caso, como habrán podido advertir su persona y los colegas, el Instituto de la Guardia es un tema muy amplio, por lo cual, para hacerlo de una forma más dinámica, la forma de exponer entre nuestras personas, el doctor Laguna y mi persona en realidad, es que él pueda realizar la exposición y mi persona realizar o responder las preguntas, como le digo, para hacerlo de una forma más dinámica. Sin embargo, doctor, agradecido nuevamente por la invitación. Estamos prestos siempre a poder impartir nuestros conocimientos, reitero, de lo que vivimos en la práctica legal. Y invitamos a todos los colegas para que puedan profundizarse más sobre el Instituto de la Guarda, que es un tema muy delicado, muy interesante, doctor, que no existe mucha jurisprudencia en nuestro medio, a que puedan adquirirlo, ¿no? Ya ha salido hace 2 meses, pueden encontrar en todo puesto de venta
de libros en materia de derecho, mi estimado doctor Carrillo. Pueden también encontrarlo en todos los departamentos, pueden encontrarlo en la calle Indaburo, número 961, oficina DOC, doctor Carrillo, y con gusto vamos a atenderlos, ¿no es cierto? Entonces, les va a servir de mucho. Y obviamente les va a ser útil, mi querido doctor Carrillo. Gracias por la invitación y que tenga buena noche, doctor. Muchas gracias, estimados colegas. Los días lunes vamos a estar con tema netamente familiar con estos dos profesionales destacados del Foro Paceño. Les recordamos que debemos cuidarnos en toda esta época de la pandemia. Nos cuidamos, cuidamos nuestra familia, cuidamos nuestra profesión. Y con otra sesión, el día de mañana estaremos tocando otro tema de la misma forma atingente a la realidad nacional. Vamos a estar tocando aspectos que hacen a la vida institucional de nuestro país. No se lo pierda, a la misma hora, a las 7 de la noche, por el portal jurídico Solo Derecho y Televisión Jurídica, y por todas las redes sociales que maneja este portal. Hasta el día de mañana. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la seca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado hasta el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Por amor a ti y a tu familia, evitemos más penas y tristezas. Cuidémonos. Quédate en casa.